Hay pecados que claman por ayuda y otros que se esconden detrás de sonrisas, abrazos y plegarias. La ira es así, un fuego silencioso, una explosión que ocurre en el interior, mientras que en el exterior todo parece estar bajo control. Hoy leí la historia de un hombre que llevó este fuego en su pecho durante años, un hombre que no golpeaba, sino que hería con palabras, que oró, pero se tragó su propia ira, que sonrió, mientras el alma ardía en silencio. Su nombre es Paulo, y tal vez, sin saberlo, estés experimentando algo similar. Tal vez tú también estés cansado de pedir perdón por un pecado que vuelve una y otra vez, cansado de prometer que no va a explotar más, cansado de ser alguien que ya ni siquiera reconoces. Si alguna vez has sentido que has perdido el control, si has herido a la persona que amas, si alguna vez le has gritado a Dios y te has encerrado en la oscuridad, así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede ser la tuya. Sepa que todavía hay una salida. Si este tema toca algo dentro de ti, deja tu like ahora mismo. Ayuda a que este mensaje llegue a otras almas heridas que necesitan escuchar esta palabra. Y suscríbete al canal, porque empieza la liberación cuando dejemos de fingir que todo está bien. Y ahora vamos a la historia. Mi nombre es Paulo. Tengo 39 años. Durante mucho tiempo, nadie supo lo que me había pasado. Era el tipo de hombre que cumplía con el papel esperado. Trabajaba, proveía, asistía a los servicios y sabía exactamente qué decir para parecer estable. Pero detrás de mi postura controlada había una historia que llevaba en mi cuerpo, en mis ojos, en mis gestos comedidos. Una historia que comenzó temprano. Crecí en un hogar donde la ira era el lenguaje principal. Mi padre no sabía hablar, solo gritaba. Le gritaba a todo y a todo el mundo. Los platos se estrellaban, las puertas temblaron y mi madre, ella guardó silencio. Siempre. Aprendí que el silencio era un escudo, pero que gritar era un arma. En ese ambiente el que hablaba más alto ganaba. Quien imponía el miedo controlaba. Y aunque todavía era pequeño, entendí que la furia era la fuerza, pero al mismo tiempo me aterrorizaba llegar a ser como él. Me prometí a mí mismo que sería diferente, que nunca lastimaría a nadie con palabras, que controlaría mi ira con fe. Pero, sin darme cuenta, la ira encontró otra forma de vivir en mí. Se escondió, no gritando, sino hirviendo. Me convertí en el maestro del autocontrol, pero por dentro sostenía el mundo con los dientes apretados. Cada vez que mi madre bajaba la cabeza ante una nueva humillación, algo se rompía en mí, y este dolor se convirtió en silencio. Un silencio pesado, peligroso, espiritual. Cuando entré a la iglesia, pensé que eso sería suficiente, que bastaba con rezar para matar al monstruo, pero el monstruo solo estaba dormido. Me casé temprano, me convertí en padre antes de cumplir los 30 años e hice todo lo que se supone que debe hacer un hombre de fe. Tenía un buen trabajo, siempre fui respetuoso con los hermanos de la iglesia, el tipo de cristiano que otros usaban como referencia. Sabía cómo hablar sobre el autocontrol, la mansedumbre e incluso oraba por las personas que pedían liberación de los malos sentimientos. Pero lo cierto es que detrás de mi comportamiento ejemplar había una olla a presión que llevaba mucho tiempo ardiendo y a punto de explotar. No grité, no golpeé, no insulté, pero dentro de mí cada pequeña burla se sentía como un puñetazo en el pecho. Una palabra cruzada, una crítica velada, un error en el tráfico. Todo esto me conmovió de una manera que no podía explicar. Sonreí para no decir lo que realmente pensaba. Me quedé callado para no lastimarme, pero me lastimé por dentro. Eso se iba acumulando. Empecé a sentir que mi cuerpo reaccionaba. La mandíbula se trabó, los puños se cerraron sin que me diera cuenta. Yo decía que todo estaba bien,
Pero no fue así. Estaba tragando veneno. Un veneno emocional, espiritual, que poco a poco me alejó de mí mismo y de la presencia de Dios. Mi esposa empezó a darse cuenta. Me preguntaba si estaba enfadada y yo siempre respondía con ese tono frío que disfraza el odio. No es nada, pero eso fue todo. Era el peso del alma cansada. Fue la acumulación de años de tratar de ser alguien que no era. Mi sonrisa era contenida, mi voz baja era un grito tragado. La ira se apoderó de mí sin causar un escándalo. ¿Has experimentado esto? ¿Alguna vez te has encontrado enojado con todo, incluso sin ninguna razón? ¿Alguna vez has sentido que incluso tu fe parece pequeña en comparación con lo que guardas en tu pecho? Si alguna parte de esta historia está dentro de ti, escribe en los comentarios: necesito paz interior. Tu respuesta puede ser el comienzo de una liberación. La explosión no ocurrió en un gran momento, no hubo pelea seria, ni traición, ni escándalo. Sucedió en una noche cualquiera, como tantas otras. Un comentario de mi esposa, algo simple, tal vez una crítica o una pregunta malinterpretada. Ni siquiera recuerdo las palabras exactas. Lo que recuerdo es la sensación. Era como si una delgada línea, casi invisible, que mantenía todo dentro de mí, finalmente se hubiera roto. Una grieta en el interior, como si mi alma se hubiera agrietado de golpe. Y antes de darme cuenta, estaba gritando. No fue un grito de arrebato, fue un grito de furia, las que hacen que duela el pecho, que hagan arder la garganta. Grité como si todo lo que había guardado desde la infancia, todos los miedos, todos los resentimientos, todas las humillaciones, salieran a la vez. Y cuando lo vi, mi puño ya estaba contra la pared. Golpeé tan fuerte que sentí que me dolían los huesos. El sonido resonó por toda la casa. Y luego, el silencio. Mi hijo apareció en la puerta. Sus ojos estaban muy abiertos y su cuerpo estaba encogido. No dijo una palabra, se limitó a mirar, y eso dolió más que cualquier puñetazo. Mi esposa tampoco dijo nada. Se limitó a mirarme con una mezcla de conmoción y miedo. Era como si, en ese momento, hubiera visto a alguien que no conocía. Traté de justificarlo. Traté de decir que era el estrés, el cansancio, la presión, pero ni siquiera yo podía creer las palabras que salían de mi boca. Algo había cambiado, algo se había revelado. La furia que siempre había ocultado había mostrado su rostro, y vi en sus ojos que, a partir de ese día, algo se rompió, y no era solo el muro. Era el respeto, la confianza, la imagen que tenían de mí. Después de eso, no pude mirar a mi hijo de la misma manera. Cada vez que pasaba a mi lado en silencio, recordaba el sonido de mi propio grito. Y por la noche, cuando todos dormían, el sonido que volvía era el de mi voz, repitiendo el grito que me gustaría borrar de la memoria. Fue entonces cuando comenzaron las pesadillas. Noches de insomnio. Soñé con gritos, con fuego, con mi casa vacía. Soñé que mi esposa me dejaba, que mi hijo lloraba y no podía alcanzarlo. Me desperté con el pecho pesado, con la sensación de asfixiarme, como si algo me apretara por dentro. Y sin embargo, al día siguiente, allí estaba yo, almidonados, sonrientes, dándose la mano en la iglesia, hablando de la fe. En el interior, vacío. Por fuera, camuflado. ¿Te suena esta historia? ¿Alguna vez te has sentido así? A punto de perder el control, incluso tratando de hacer todo bien. Quédate conmigo. Las siguientes páginas revelan lo que casi me destruyó por completo. Después de ese día, algo en mí cambió silenciosa, pero profundamente. No hubo más gritos ni puñetazos en las paredes. No porque hubiera vencido la ira, sino porque había cambiado de lugar. Descendió aún más profundo, se volvió interno, invisible, más peligroso.
Empecé a alejarme de todo y de todos. Evitaba las conversaciones largas, evitaba la mirada directa de la gente, evitaba las preguntas simples. Cuando me vi a mí misma, ya me estaba escondiendo incluso de mi propia familia. Dejé de ir a la iglesia. Al principio, me perdí un servicio diciendo que estaba cansado. Luego hubo dos. Al poco tiempo, ya no sabía lo que estaban predicando, ni lo echaba de menos. Los elogios que una vez me rompieron, ahora me molestaban. El silencio de la casa parecía más soportable que el sonido de la adoración. Los hermanos que solían abrazarme empezaron a enviarme mensajes cortos y secos. Le respondí con aún menos, hasta que dejes de responder. Pasé días enteros en casa, acostado en la oscuridad, con las ventanas cerradas. No por pereza, sino por peso. Un peso que nadie vio, pero que me aplastó por dentro. El tiempo ha perdido el ritmo. A veces solo me daba cuenta de que había pasado el día sin comer cuando mi estómago gritaba. Lo peor era el espejo. Me miré y no me vi. Mi cara se veía igual, pero la mirada estaba muerta. Era como si alguien hubiera apagado la luz detrás de sus ojos. A veces miraba mi propio reflejo con miedo. Miedo a lo que era capaz de hacer. Miedo a no poder volver a ser quien una vez fui. Empecé a tener pensamientos oscuros, ganas de volver a romperlo todo, de desaparecer, de gritar hasta desmayarme. A veces me encontraba imaginando escenas que me asustaban. Yo, lastimando a alguien, golpeando a los que no lo merecían, destruyendo todo lo que me costó construir. Fue entonces cuando las noches se volvieron más pesadas que los días. No era solo insomnio, era como si mi cuerpo estuviera dormido, pero mi mente seguía despierta, atrapada en un lugar oscuro. No vi imágenes claras, pero lo sentí. Era como caminar por pasillos estrechos y sofocantes donde no había salida. A veces me despertaba con el corazón acelerado, cubierto de sudor, sin recordar exactamente lo que había sucedido, pero la sensación era siempre la misma: angustia, culpa y la certeza de que algo me consumía por dentro. Empecé a tener miedo de dormir y al mismo tiempo el miedo a despertar, porque tanto en el sueño como en la realidad el dolor era el mismo. Ya no les gritaba a los demás, no lo necesitaba, ahora le gritaba a Dios, me grité a mí mismo. Gritó con vacío y con cada día que pasaba me convencía de que mi alma ya estaba condenada. Esa ira había borrado cualquier rastro de salvación, hasta que, en una tarde cualquiera, entre el peso del silencio y el desorden a mi alrededor, algo llamó mi atención. La habitación estaba a oscuras, sofocante, llena de ropa amontonada, platos sucios y un silencio que ya no era solo la ausencia de sonido, sino la ausencia de vida. Yo estaba allí, sentado en el suelo, apoyado en la pared, con los ojos fijos en ninguna parte. Sentía que el tiempo se agotaba como un lento veneno y lo que antes había sido ira ahora parecía resignación. Pero en el interior algo seguía hirviendo. Ya no era odio, era una vergüenza, una especie de vergüenza que hiere el espíritu, que contiene la respiración y hace que el alma se marchite. Fue en este escenario de abandono que mis ojos se posaron en una caja olvidada, apoyada en la esquina. Dentro, entre papeles viejos, revistas viejas y objetos que ni siquiera recordaba que existieran, había una Biblia. Estaba sucio, la cubierta descolorida con el olor aguardado. Por un momento me quedé mirándola. Quería ignorar, volver al polvo, como si ese libro me recordara lo que no quería enfrentar, la verdad. Pero mis manos lo atraparon, y sin pensarlo, lo abrí. Mis ojos se posaron en un versículo que parecía haber sido escrito para mí en ese mismo momento. Y ese versículo decía: porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 20. No sentí ningún consuelo, no sentí paz,
lo que sentí fue un peso aún mayor, como si esa sola frase revelara lo que me negué a ver durante años. No estaba enojado con el mundo, estaba huyendo de mí mismo. Y en ese momento escuché un silencio ensordecedor, pesado, como si algo dentro de mí hubiera cedido. Por primera vez no quise defenderme, solo quería entregarme a mí mismo. Me eché a llorar, clamé a Dios por primera vez en mucho tiempo, sin máscaras, sin promesas, solo una súplica ronca y sofocada, un grito de auxilio. Ya no podía seguir así. ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esta? Un momento en el que sentiste que Dios estaba allí, incluso en medio de tu caos. Compártelo en los comentarios. Alguien puede ser conmovido por tu historia. Fue un extraño reinicio, frío, lejos, sin esa emoción que veía en los testimonios que escuchaba en la iglesia. No había luz, no había temblores, no había voz del cielo, solo cansancio y la decisión de intentarlo. Empecé a rezar. Al principio, mis oraciones parecían mecánicas, vacías. Hablé en voz baja, casi sin fe, sin fuerzas, pero Él habló, y cada vez que doblaba las rodillas, aunque no sintiera nada, sabía, estaba haciendo lo que había que hacer. Volví a abrir la Biblia. Los textos parecían lejanos, difíciles. Las promesas no sonaron como antes, pero leí de todos modos. Leía para recordarme a mí mismo que todavía había esperanza, para recordarme que Dios seguía hablando, aunque yo no supiera escuchar. Había días en que leía solo un versículo. Otras simplemente las abrí en silencio y dejé que mis ojos descansaran en las palabras, sin entender casi nada. Pero continuó. Busqué ayuda espiritual. Busqué a un líder de la iglesia y le conté parte de lo que estaba viviendo. No todo, todavía no tenía el coraje. También busqué un profesional. Por primera vez admití que no podía hacerlo solo. Pedí perdón a mi esposa, a mi hijo, a Dios, incluso sin saber si sería escuchado, si sería aceptado. Pero ya no quería quedarse con nada. La ira todavía habitaba en mí, pero algo había cambiado. Ahora yo la vi. Me enfrenté a ella. Ya no era ella la que me controlaba. Mi carne seguía gritando, pero ya no tenía la última palabra. Hoy escribo estas palabras no porque lo haya conquistado todo, no porque yo sea un ejemplo. Escribo porque ahora soy libre, y esta libertad no es la ausencia de lucha, sino la conciencia de lo que una vez me dominó. Durante mucho tiempo, la ira fue mi escondite, mi escudo, mi excusa. Era más fácil explotar que exponer mi dolor. Era más fácil alejar a la gente que permitirles ver lo que había dentro de mí. Pero vivir así es morir poco a poco. Es asfixiar el alma mientras el cuerpo aún camina. Tal vez estés viviendo lo que yo viví. Tal vez mires a tu alrededor y sientas que todo está fuera de control, que te has perdido a ti mismo, que has herido a los que más quieres, que has alejado a Dios, que ya no puedes rezar ni confiar. He estado en ese lugar. Y si hay algo que he aprendido es que el infierno comienza dentro de nosotros, pero también lo hace la salvación. Y a veces comienza con un pequeño paso, casi invisible: admitirlo, hablar, exponer. Escribo este testimonio porque un día deseé escuchar que había una salida, porque un día pensé que era demasiado tarde, y no fue así. Nunca lo es. Y si esta historia toca a una sola alma, valió la pena. Así que, este fue el relato de Pablo, un testimonio de dolor, caída y reconstrucción. Ahora los invito a reflexionar conmigo sobre todo lo que hemos escuchado. ¿Cuántos hombres viven como Pablo? ¿Cuántos caminan entre nosotros, sonriendo por fuera, pero con el corazón enfurecido por dentro? Hombres que no gritan, pero que explotan en silencio, que no golpean, sino que duelen con las palabras, con las ausencias, con la frialdad. La ira es un fuego lento,
No llega todo de una vez, se acumula. Toma espacio hasta que borra todo lo que es sagrado dentro del alma. El pecado mortal de la ira no solo destruye las relaciones, sino que corroe la conciencia, apaga la fe, endurece el espíritu. Y cuando menos lo percibimos, la oración ya no fluye, la palabra ya no toca, y Dios parece lejano, sino que es el corazón el que se ha encerrado. Si esta historia te conmovió, no la endurezcas. El mismo Dios que escuchó a Pablo en la hora más oscura, también está listo para escucharte a ti. No importa cuántas veces te hayas caído, lo que importa es lo que vas a hacer ahora. La confesión tiene poder, el quebrantamiento abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. La rendición no es debilidad, es el comienzo de la curación. Si este mensaje te habló de alguna manera, deja tu like. Esto puede parecer simple, pero es una forma real de hacer que este contenido llegue a otros que enfrentan sus batallas en silencio. Suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones para continuar este viaje. Con cada video, nuevas historias, nuevas confesiones y nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Quédate conmigo. El próximo video ya está ahí en la pantalla. Haz clic y míralo, porque este viaje de sanación, fe y liberación recién comienza. Y si tú también llevas una historia que podría transformar vidas, no la guardes solo para ti. Escríbelo en los comentarios. Te enviaremos un enlace para compartir tu testimonio de forma segura y anónima. Y si lo prefieres, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. Tu historia podría ser justo la luz que alguien necesita. Gracias por ver hasta aquí. Que Dios esté siempre en tu vida iluminando tu camino. Nos vemos en el próximo video.